hombre que miente. Dios cuando dice algo es porque sabe que algo está pasando. Y hoy quiero hablarles de la fe que sostiene al Hijo de Dios. La fe que te sostiene es la que va a permitir que tú veas ese gran avivamiento. Muchos venimos a la iglesia, por hablar en plural, y decimos no veo el avivamiento. ¿Y sabes por qué a veces tú no ves el avivamiento? Porque no estás metido con Dios. Para tú ver un gran avivamiento tienes que primeramente sanarte tú, porque el avivamiento comienza por nosotros y dentro de nosotros. Usted es el portador, usted es el instrumento para que se lleve a cabo lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Dios no puede trabajar con gente que no tenga fe. Dios no puede trabajar con gente que no crea que lo que Él dice es cierto. Cuando Dios da un edicto y cuando Dios menciona o dice algo, da una palabra para un ser humano, es porque es así. Tal vez el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en tu vida o en mi vida no se ha cumplido, no es porque Dios se haya equivocado, es por tu falta y mi falta de fe. Cuando no tenemos fe en lo que Dios nos dice, abortamos la misión que Dios tiene para con nosotros. Así que es necesario que nos metamos en los tuétanos, nos internalicemos, que por fe es que aquí tenemos que caminar. Aquí no caminamos por emocionalismo, aquí no caminamos porque uno me dice una cosa, el otro me dice no. Aquí no caminamos por vista, aquí caminamos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Si usted no tiene fe, discúlpeme, entonces usted está en el lugar equivocado. Porque aquí le servimos a un Dios invisible, que no lo vemos, pero se mueve. Aquí caminamos y no vemos a un Dios que tiene mano, ni cabeza, ni nada, pero sabemos que da señales y prodigios. Hemos visto los milagros, hemos visto el mover, hemos visto peticiones hechas y respondidas de parte de Él. O sea, quiere decir que si caminamos en fe y nos movemos por fe, entonces Dios tiene la obligación de manifestarse en cuanto a la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando tú y yo caminamos en fe, quiere decir que entonces le agradamos al Señor. Y entonces Dios se agrada cuando un hombre o una mujer tiene fe y dice, ahí está mi hijo con fe, le dije que iba a ser un gran profeta, le dije que iba a ser un gran maestro, que iba a ser un gran pastor, y el hombre lo creyó. Entonces tengo el deber y la obligación de soltarle y darle lo que él necesita, porque al que él llama, él capacita. Si Dios te llamó es porque tiene algo contigo y tiene algo contra ti, con el buen sentido de la palabra. Pero de ti depende que se cumpla lo que Dios ha demandado o ha dicho o ha decretado y ha establecido por medio de la palabra, por medio de un profeta, por medio de ti mismo, de un sueño tuyo. Dios lo va a cumplir. Somos nosotros los que acortamos por falta de fe lo que Dios ha dicho y que va a hacer con nosotros. Si Dios ha dicho que vamos a salir a las naciones, es porque es así. Si Dios ha dicho que de aquí va a salir lo mejor, es porque es así. Muchas veces queremos ver las cosas a nuestra ¿cómo se dice? A nuestro instante o a nuestro tiempo, y no es así. Hay cosas que tienen que prepararse o tenemos que prepararnos para hacer todo lo que Dios demanda, pero eso depende de tu fe y de mi fe. Si tú no tienes fe y yo no tengo fe, entonces es difícil agradarle a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice la palabra. Pero en este tiempo, en el momento que estamos ahorita pasando, esta transición, por decir así, de un cambio espiritual en nuestra iglesia, es a través de un doblar rodilla, es a través de la fe que usted y yo hemos impartido o nos hemos conectado, un solo cuerpo, una sola mente. Dios no trabaja con gente dividida, Dios no trabaja con grupos, Dios trabaja con gente que de verdaderamente quiera estar unido. Cuando nos unimos en una causa o a una causa y usamos, o Dios usa un medio para un fin, ese medio eres tú para el fin de traer a esta iglesia un gran avivamiento, es porque Dios sabe lo que hace. A veces nos equivocamos, a veces queremos adelantarnos a las cosas y no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Jesús. Yo quisiera que ustedes buscaran su Biblia, por favor, Corintios, segunda de Corintios. Quería decirles esto antes que Dios me dio, porque desde muy temprano el Señor hablaba por medio de nuestro evangelista Oscar, y era usado por el poder del Espíritu, y no quiere el Señor hipocresías, no quiere el Señor este tipo de cosas.
para que un avivamiento llegue en una iglesia. ¿Sabe? El avivamiento que hay ahorita en Colombia, en la iglesia de Maldonado, ¿qué se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Guillermo Rodríguez. Hay un avivamiento que tiene tiempo fluyendo y el fuego de Dios no se va. Han mantenido el altar encendido, y eso es por la fe que ellos han sembrado. ¿Sabe? Cuando usted, Dios le suelte una palabra, si usted no cree esa palabra, hermano, está frito. Cuando Dios habla, mire, es que Dios es Dios. A veces ponemos en duda lo que Dios ha dicho. A veces ponemos en duda lo que Dios ha establecido. A veces ponemos en duda hasta nuestra propia identidad en Cristo. Dios no te ha llamado para que tú seas un avestruz y tengas la cabeza metida en la tierra. Dios te ha llamado en victoria. Dios te ha llamado para que tú aflores lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabe? Cuando Dios dijo del hermano Oscar que iba a ser maestro, o que lo llamó para que se preparase, el hermano Oscar, disculpa que no es que te estoy poniendo de ejemplo, en una oportunidad, él mismo lo dijo en estos días, dijo, yo me siento bien dando clase como maestro, mi fuerte es más el evangelismo. Y yo le dije en una oportunidad, ¿te acuerdas, hermano? Y él me lo dijo, bueno, hermano, está bien, gloria a Dios, pero para ser un evangelista tú tienes que prepararte en la palabra, porque cuando tú vas a salir allá afuera, tú tienes que tener herramientas y argumentos para poder contrarrestar lo que el enemigo quiera hacer allá afuera. Y él dijo, wow, es verdad. Ahí está echándole piernas, pero Dios lo llamó al evangelismo. Dios ya está ungido como evangelista. Yo creo que de aquí en adelante lo que viene es pachanga y bueno, y rumba de parte del Señor. Amén. Así que vamos a buscar la palabra, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierre sus ojitos un momentico allí sentado, no se preocupe. Vamos a orar, ayúdeme a orar, interceda por mí para que sea el Señor, no que me quite, sino que me use para usted y para mí. Porque los dones y los talentos y todo lo que Dios deposita es para la Grace, ¿sabe? Si Dios me llamó a ser pastor, no es porque yo soy bonitico, claro, soy bien simpático, me hace falta una juguetería. Pero lo que Dios hace a través de mí es para beneficio suyo. ¿Ah? ¿Cuántos creen eso? O sea, que Dios me va a usar a mí, me puede usar a mí o a ti para beneficio de tu prójimo, para beneficio de tu hermano. Lo que Dios te da, hablábamos en el taller, aquellos talentos, tú no puedes esconderlos. Aquellos dones, tú no puedes esconderlos. Tú tienes que sacarlos, dar, compartir. No puedes ser egoísta. Cierra tus ojitos allí, Padre, en esta hora. Me coloco delante de tu hermosa y divina presencia, Señor. Padre, mira la palabra que hoy traigo, Señor. Padre, no me quites, sino úsame, Señor. Padre, que cada corazón que está en esta mañana esté presto y sea una tierra fértil para recibir la palabra que viene de ti, Señor. Padre, dale tú el sazón, dale tú, Señor, el gusto, sala tú esta palabra para que sea de agrado nuestro paladar, Señor, y que podamos dirigirla, Señor, de una manera especial. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy, Señor, atamos del norte, sur, este y oeste toda interrupción, todo entretenimiento en cuanto a la palabra, Señor, y que sea su Espíritu Santo, Señor, haciendo eficaz esta palabra y el cumplimiento de ella, que atraviesa los tuétanos y llega a lo más profundo, Señor, que no hay un arma más cortante que esta palabra. Entonces cúmplase conforme a su voluntad y a esta palabra establecida que ya fue revelada para nosotros. Ilumínanos hoy, Señor, en la palabra, y que sea usted, Señor, dando y añadiendo lo necesario. Si usted no está aquí, entonces no podemos estar nosotros. Hoy te damos la autoridad, el permiso, y te otorgamos a ti toda la gloria y la honra de esta palabra, Señor. Así que en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre, hoy entregamos delante de ti esta palabra. Ayúdanos y danos, Señor, la capacidad y la inteligencia para que en el raciocinio, Señor, en el intelecto pueda ser depositada esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Busque 2 Corintios 4:13. ¿Cómo estás, Yonaida? Te extrañamos. ¿Dónde está Yonaida? Está por allá, la bendecimos.
Leonaida es una mujer especial. Andrés, el Señor ha hecho algo hoy en la mañana. Yo creo que está de más decirte que, bueno, para adelante, creerle. El enemigo siempre va a tratar de destruir la familia, porque la familia secularmente es la base fundamental de la sociedad. Y yo pienso que el ministerio familiar o la iglesia primera es la casa. Así que edifiquemos, vamos a echarle pierna. Yo estoy trabajando con eso, créeme. No es fácil entender a mi esposa, no es fácil para mi esposa entenderme a mí. Somos de diferentes pensamientos. Si fuéramos, bueno, fuera perfecto. Así que de verdad te insto a que le eches pierna y hagas lo posible para salvar lo que tengas que salvar. Yo creo que Dios es experto en solucionar los problemas. Nosotros una oportunidad tuvimos separados mucho tiempo, 3 años, Mercedes, y el Señor restauró nuestras vidas y aquí estamos. Un propósito que el diablo quiso romper, pero tuvimos la fe de que si nos llamó íbamos a hacer lo que Dios decía que iba a hacer. Así que no te preocupes en el nombre de Jesús. Ten paz y ten fe y esperanza. Dice 2 Corintios 4:13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una de las cosas que está diciendo el apóstol Pablo es que es mejor callar que hablar palabras de incredulidad. Muchas veces nos apresuramos a hablar palabra de incredulidad en vez de creer la palabra que Dios ha soltado en tu vida. ¿Por qué digo esto? Muchas veces Dios nos llama al ministerio y dudamos de que ese ministerio se establezca en nuestras vidas y se cristalice en nuestras vidas. Y una de las cosas que Él habla o da referencia es que el espíritu que nos impulse o que debemos hablar las palabras no de incredulidad, sino el espíritu que nos impulse a hablar debe ser el Espíritu Santo y no pronunciar palabras que desalienten aún a otros que tienen debilidad en la fe. Mucha gente es débil en la fe y no es por su culpa, es porque todavía aún falta un trato con Dios y es que Dios tiene que manifestarse en su vida de una manera sobrenatural. Muchas de las veces hablamos apresuradamente porque vemos a un hermano que Dios le suelta una palabra y ese hermano no crece en esa palabra que Dios le soltó, porque muchas veces sentimos que nosotros estamos más altos que otros cuando Dios no hace acepción de personas. Así que ese mismo espíritu, el cual predomina o el cual está dentro de ti, está dentro de mí, es el Espíritu Santo el que debe guiar tu palabra, es el Espíritu Santo el que debe darte el hablar y no hablar apresuradamente. Muchas veces vemos a un hermano que no ha surgido, muchas veces vemos a un hermano que tal vez está siempre derrotado y a veces lo que hacemos es hablar ligeramente y lo juzgamos. Y tú y yo no estamos mandados a eso. Una de las cosas o que se caracteriza en nosotros como hermanos, y discúlpeme que se lo diga, es que nosotros a veces somos más rápidos para criticar a otros y no nos criticamos a nosotros mismos. Y decimos: Padre, pero qué falta de fe tiene este hombre. ¿Sabe una cosa? Cuando yo llegué a los caminos de Dios hace mucho tiempo, que entré y me salí. Porque una cosa es cuando tú estás metido con el Señor y otra cosa es cuando tú entras y te sales. El Señor a mí me dio muchas cosas o muchos bienes y yo compraba y vendía carro y cambiaba de carro cada 3 meses. Trabajaba en Pensacola y me quejaba más que un camión de cochino. Y en una oportunidad una persona dijo algo de mí a una persona por allí y le dijo: ese hombre sí se queja, hay tanto que tiene y cómo se queja. ¿Y sabes por qué pasaba eso? Porque no tenía la fe suficiente para entender que lo que Dios me estaba dando era a través de Él. Y Dios tuvo que trillarme, Dios tuvo que apartar de mí lo que estorbaba. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Dios? Me dijo: vas a regresar otra vez de donde viniste. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe tú no vas a lograr lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Una de las cosas que a mí me gusta en este pasaje es que, mire lo que pasa. Dice:
le traje esto: es mejor callar que hablar palabras de incredulidad. El espíritu que nos impulse a hablar debe ser el Espíritu Santo, y no pronunciar palabras que desalienten o que siembren discordias entre los hermanos. Debemos hablar palabras que edifiquen y fortalezcan nuestra fe. Nosotros debemos ser portadores de una buena noticia. Nosotros debemos ser portadores de hombres y mujeres de fe. Que si Dios ha dicho que en esta tierra, que si Dios ha dicho que la nación va a cambiar, que si Dios ha dicho que la economía va a cambiar, somos nosotros los que tenemos que poner el granito de arena con la fe. ¿Sabes? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios habla a una nación, cuando Dios habla a una iglesia, es necesario que la iglesia se una en un solo cuerpo, en una sola mente, en una sola fe. No es posible que Dios se manifieste o Dios haga en una iglesia un avivamiento, uno por allá y otro por aquí. En una oportunidad lo dije. Dios está diciendo en esta mañana que no debemos abortar el avivamiento. Y si Dios está diciendo eso, es porque hay cable pelado entre nosotros. Dios ve más allá de nosotros. Dios ha visitado el futuro. Y si Dios se le ha placido hoy en este momento traer en nuestra iglesia un avivamiento, entonces es deber nuestro creerlo y moverse en la fe que Dios ha demandado. Tú debes caminar conforme a lo que Dios ha dicho. Tú no puedes caminar conforme a lo que tu alrededor estás viendo. Es necesario que tu ojo, que tu mirada cambie y se empiece a entornar a lo espiritual, porque lo espiritual es donde tú y yo debemos movernos. Aleluya. Tu visión debe ser como la del águila y ver aún lo que tú no ves. No sé si me entiendes, un trabalengua. Tú debes ver más allá de esa pared. Tú debes ver más allá de lo que tu ojo ocular llega. No es hasta allá, hasta esa montaña. Tú debes ver, o debemos ver más allá de lo que nuestro ojo señala. Y por eso es necesario caminar en este tiempo en fe, donde la crisis apunta a lo contrario de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que Venezuela será levantada, pero muchas veces nosotros decimos: ¿quién trajo esto? O ¿cómo es que dice? Esto se lo llevó quien lo trajo. Dios no te ha mandado a ti, a mí, a decir palabras diferentes. Dios te ha llamado a ti, a mí, a hablar en palabras de fe. Cuando una persona se te acerque y te diga: esto se lo llevó quien lo trajo, tú tienes que decirle: no, esto va a ser levantado, y es levantado por el poder de Dios. Dios ha dicho que Venezuela va a ser tratada. Claro que Venezuela va a ser tratada. El Señor reveló en estos tiempos que este 2018 iba a ser más ruda la cosa y que iba a haber hambre. Pero también dijo que no era un justo desamparado y su descendencia que mendigue pan, y que ninguno de nosotros íbamos a acostar sin comer. Tú debes caminar en fe. Tú debes levantarte todas las mañanas en fe y no blasfemar y no decir palabras obscenas, no decir palabras que interrumpan lo que Dios está diciendo de ti y de la nación. Muchas veces somos nosotros los participantes o los partícipes de que no se levante el avivamiento, porque interrumpimos lo que Dios ha dicho y empezamos a hablar ligeramente, tanto de un hermano, tanto de la iglesia, tanto de tantas cosas, que a veces somos usados por el enemigo y no lo sabemos. Y bíblicamente tu vocablo, mi hablar, mi pensamiento debe ser uno en Cristo. La fe que nos debe unir es la fe que sobrepasa todo el entendimiento humano, donde la gente no entiende que aunque en tu casa no haya harina pan por un instante, aunque en tu casa no haya arroz por un instante, tu vecino te pregunte cómo está y tú le digas con una sonrisa de 100 a 100, excelente, mejor imposible. ¿Sabe? Yo me apropié de una palabra y me la tomé para mí, y cuando a mí me pregunta cómo está, yo le digo mejor imposible, pero rápido por dentro empieza el enemigo o los dardos y el rancho ardiendo. No es mentira que el rancho está ardiendo muchas veces. No es mentira que no hay harina pan muchas veces. No es mentira que a veces no tienes champú para pintar o el tinte para pintarte el cabello. No es mentira nada de eso. Pero es necesario que empecemos a caminar en fe. Es necesario que entonces busquemos estrategias. No hay jabón. Yo voy a renegar porque no hay jabón. Si Dios me ha dicho a mí que yo no me voy a acostar sin comer, y que aún si Dios alimenta a las aves del cielo que no trabajan, contimás a mí que soy la creación, no me va a proveer. Y muchas veces dudamos de lo que Dios ha dicho. Interrumpimos lo que Dios ha establecido.
Y eso sucede muchas veces, porque nuestro vocablo no debe ser un vocablo o un hablar diferente a la fe genuina. Porque sin fe no vas a agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios tenemos que estar en un solo cuerpo. Para agradar a Dios tenemos que saber que Dios está allí y que Dios va a proveer. Si Dios proveyó tantas cosas al pueblo de Israel, aún siendo malcriados, aún siendo deshonestos, aún yéndose a ídolos, a Baales, a adorar y darle la espalda a Dios, Dios con todo y eso, Dios agarraba y los alimentaba. Ahora no lo va a hacer con nosotros que estamos aquí viviendo bajo la gracia, donde tenemos el Espíritu Santo que redarguye y te dice, haz esto, no hagas esto. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas de las veces venimos a la iglesia, discúlpeme por favor, no es como ustedes, muchas veces venimos a la iglesia, es por venir. Y no crecemos, no avanzamos, no vemos cristalizado lo que Dios ha dicho, y no es porque Dios se equivocó. Es porque tú y yo necesitamos avivar en nosotros esa fe. ¿Qué dice el 14? Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Mire esto, es necesario con carácter de urgencia, por decir así, creer que Dios no cambia. Cuando Dios dice una palabra, Dios no se retracta. Cuando Dios suelta una palabra en tu vida, Dios no se retracta. Dios la cumple. Somos nosotros por la falta de la fe o la incredulidad que dudamos lo que Dios establece en nuestras vidas. Es importante, de urgencia, en terapia intensiva, de que creamos de que Dios ha dicho lo que ha dicho que va a suceder en nuestra iglesia, que comenzó el gran y esperado avivamiento. Tú no debes esperar que otro te lo cuente, tú debes ser participante, tú debes ser protagonista, tú debes estar allí puesto y dispuesto. Aquí estoy, Señor, heme aquí, y si hay falta de fe en mí, entonces dámela, porque yo veo que los hermanos están avivados, yo veo que los hermanos se han levantado en una sola lengua, y yo veo que los hermanos están llenos del poder de Dios, y yo, ¿qué pasa? Que no siento nada. Entonces revísete, empieza a caminar en fe, empiezas a creer. Así como Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, es poderoso para levantarnos en victoria. Mira esto, Dios guardó a su pueblo en el desierto y fue proveedor. Él no cambia, por eso sigue siendo Jesucristo. Él venció al diablo en la cruz y eso no cambia. Por ende tenemos la genética del vencedor. Si usted y yo somos hijos de Jesús, su ADN debe ser de Jesús. Jesús no caminó en la tierra porque simplemente caminó. Jesús fue llevando señales y prodigios. Jesús tuvo una preparación de su nacimiento a los 30 años, donde se preparó con la palabra y con grandes teólogos. Jesús se metía en la sinagoga y Jesús rompía el esquema de mucha gente, porque de la nada Jesús hacía un milagro. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque había una comunión, una coinonía con el Señor, donde Él, cada vez que iba a salir a la calle, cada vez que iba a predicar, cada vez que iba a montarse en una tarima, cada vez que se iba a montar en una barca, de Él salía virtud. Pero ¿sabes por qué salía virtud? Porque la fe que movía a Jesús no era cualquier fe. La fe que debe moverte a ti, la fe que debe moverme a mí, es la fe que va a producirse en medio de una intimidad tuya y mía, para que cuando tú sueltes una palabra, tú la creas primero y luego la crea el que tiene al frente. Eso trabaja, así trabaja Jesús. Y Jesús en ese momento, cuando Él salía, después de los 30 años, se preparó y luego vino sobre Él el Espíritu Santo y duró 3 años el ministerio. Ustedes conocen, todos están en teología, todos están discipulados, todos han recibido materia para poder defenderse. Y si yo estoy diciendo lo contrario, usted está en el derecho de decirme, no es así.
Pero hubo una preparación y luego hubo algo sobrenatural, que fue el Espíritu Santo sobre Jesús, el cual está ahorita y no ha cambiado. Jesús no tiene fecha de vencimiento. Jesús es el mismo cuando estaba con Israel, con el pueblo por el desierto, y es el mismo que está hoy contigo. Jesús no se retrata ni Jesús cambia. Jesús es un hombre cumplidor y sabe que lo que Él va a hacer contigo, quieras o no, Él lo va a cumplir. Somos nosotros los que le ponemos techo a lo que Dios ha dicho que va a hacer. Somos nosotros los que dudamos y entramos en incredulidad, y entonces el Señor no puede moverse como Él quiere moverse. ¿Qué dice el 17? Fíjese, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. Las dificultades, mire esto, son más fáciles, porque a nadie se le ha dicho aquí, el que le digo eso a usted es un mentiroso. No que cuando tú llegaste a los pies de Cristo la cosa es color de rosa y que todas las cosas van a ser boniticas. Aquí se paga un precio. Cuando tú vas al supermercado a comprar o a hacer un mercado, tú tienes que pasar la tarjeta de débito. Y si no tienes real, usted no compra. Y por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para comprar en el reino celestial y para poder añadir del reino celestial, tú tienes que moverte en fe. Y cuando tú te mueves en fe, entonces Dios se agrada, entonces Dios te suple. Si no, no. Bueno, si yo me estoy equivocando, usted me dice. Yo no sé si Dios trabaja así. Por lo menos lo que yo sé lo hace. Dice, las dificultades son más fáciles cuando reconocemos que detrás de ellas hay un propósito divino. Aquí Pablo decía que vienen muchas tribulaciones, pero son momentáneas. Es allí nada más. Todo lo que está por venir a tu vida, todo lo que está por venir a mi vida, es mayor que tal vez la dificultad que estés pasando ahorita, o que estemos pasando por ahora. Porque para tú ser un hombre, una mujer de fe, Dios tiene que probarte en la fe. Entonces, para tú ser aprobado, o cuando tú vas al liceo, si tú no tienes la capacitación o en la universidad para presentar un quiz o un examen de lapso, si tú no tienes una preparación antes, tú vas a raspar ese lapso. Tú no vas a ser aprobado. Y por eso es que muchas de las tribulaciones o muchas de las cosas que adversan, no es porque Dios te quiere tener así, es porque Dios necesita tratar contigo en la fe y mover la simiente, y porque cuando Dios te mueve es porque sabe o entiende que algo está pasando que no está bien. Es necesario mover Dios, que mueva en nosotros, y nosotros tener una aceptación de que si no tenemos fe y que sin fe no vamos a mover el corazón de Dios, entonces Dios necesita trillar en ti y en mí lo que tiene que trillar para que tú y yo seamos hombres y mujeres de bien, y seamos hombres y mujeres que andemos en victoria, aunque el rancho esté ardiendo, aunque no haya harina pan, aunque no haya arroz, aunque no haya lo que haya, tú empieces a caminar conforme a lo que Dios te ha dicho, que no habrá un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, esto quiere decir que tú vas a tener aún más para darle a otro. Porque tú no eres un común, ni yo soy un común. Nosotros somos, con buen sentido de la palabra, somos anormales en esta tierra. No es que tienes defecto físico. Tú y yo somos anormales en esta tierra cuando tú y yo caminamos en fe. ¿Por qué? Ya, hermano, me estás diciendo que yo soy un extraterrestre. Los extraterrestres no existen. Lo que pasa es que con nosotros se mueve algo diferente que se mueve con el común, que no tiene el espíritu. El Espíritu es el que te da la habilidad. El Espíritu es el que te da la sabiduría o te hace entender cómo debes caminar en la fe. La fe es un don, tiene que sembrarse. La fe tiene que darle vida. A la fe hay que sembrarle. A la fe hay que regarla como una matica. ¿Y sabes cómo vas a empezar a caminar en fe? Y cómo la fe se va a empezar a avivar cuando empieces a caminar con la mirada hacia arriba y no viendo lo que está pasando. Porque la leve tribulación que puedas estar pasando, y si está la vista puesta en la tribulación, entonces vas a caminar y te vas a caer. Pero cuando tú empiezas a ver hacia arriba, aunque la tribulación, tú vas a pasar y rácata, y tú vas a pasar por encima de todos los obstáculos que el enemigo te pueda presentar, porque tú eres un hombre de fe.
Tú eres un hombre que camina en una sobredimensión o una dimensión diferente. ¿Sabe algo? Te tengo una bomba, te tengo un regalo. Para que Dios pueda lograr el avivamiento de nuestra iglesia, tiene que haber otro nivel diferente de fe. Dios va a bajar y está bajando códigos, está bajando rema, está iluminando, pero es necesario que tú y yo caminemos en fe, sin mirar, sin criticar al hermano, porque el hermano es aquello, porque el país, porque no tengo harina pan, porque qué difícil, mira el bachaquero, mira aquello. Nosotros no estamos mandados a nada de eso. Nosotros estamos mandados a caminar en fe. En fe, la fe es la que te va a llevar a un nivel de peso diferente. La gloria venidera no es comparada, decía Pablo. Dice, no es comparada a aquella tribulación que puedas estar pasando. Es momentánea. Va a pasar en algún momento, pero eso depende de ti. Si tú le das más larga o la cortas. Wow, qué tremendo. Eso me vino de arriba. Cuando tú empiezas a caminar en fe, aunque venga la situación que venga, esa situación tú le vas a dar un coto cuando tú decidas dárselo. Cuando tú digas, Señor, creo en ti. Mi hijo no está en la iglesia. Ay, mi hija no ha llegado. Ay, mi esposo no se convierte. Mira ese borracho. Sánalo, Señor, llévatelo, córtalo. No. Tú debes empezar a cambiar tu vocablo y empezar a hablar el mismo idioma de Jesús. Jesús sanó mucha gente. Jesús no veía el defecto de la gente. La gente se sanaba porque tenía la fe activada. La mujer de flujo de sangre dijo, si solamente toco el manto. Si solamente toco el manto. O sea, nada más lo que hizo fue rozar y fue sana. Sara como tuvo hijo. Grandes hombres de las grandes ligas, por decir así, espirituales, que están allí en la Biblia plasmados. O es que ellos eran mejor que nosotros, o es que ellos eran extraterrestres, o es que ellos eran Robocop, Arnold Schwarzenegger. Eran hombres normales igual que nosotros, que murieron y van a ser resucitados en el momento que Dios lo decía, cuando venga, y serán levantados los muertos en Cristo primero, dice la palabra. Pero ellos, ¿qué padecieron? Padecieron muchas cosas. Le decían tantas cosas, barbaridades de ellos, porque ellos actuaban conforme a la fe y se movían y caminaban porque Jesús los enseñó cómo debían caminar. Y es necesario que en este tiempo nosotros recibamos la enseñanza de Jesús. Mire, el que no quiere aprender el leche y miel es porque o es malcriado, o no está interesado en crecer, o no tiene fe, o simplemente quiere ser un aleluya, aleluya, gloria a Dios. O quiere nada más llenar un vacío. Si tú y yo queremos ser protagonistas del gran avivamiento que Dios ha plantado, o ha plasmado, o ha dicho, ha dado un edicto en nuestra iglesia, entonces tú tienes que montarte en el mismo tren. Porque entonces te vas a quedar por fuera. Y cuando empiecen a pasar el ticket, súbete, súbete, súbete. Y tú no tengas el ticket, no te vas a poder subir. No sé si usted me entiende. Y solamente con fe es que tú vas a agradar y yo voy a agradar a Dios. Vamos a ver qué dice un poquito más, que le tengo otro regalito por aquí. Mire, la palabra tribulación traduce aquí estrechez. Muchas veces la tribulación te estrecha la fe. Muchas veces la tribulación te da ganas de no orar. Muchas veces la tribulación o lo que están viendo tus ojos te dice, oh, yo creo que Dios lo que dijo como que no es. Y sientes allí ese estrés y tú dices, Dios mío, y te sientes oprimido. Y Dios no te ha llamado para andar oprimido, Dios te ha llamado para andar libre. Somos nosotros los que a veces nos empoderamos o nos apropiamos más de la tribulación que lo que Dios ha dicho. Y por eso es que la fe baja. Y por eso es, mira, yo le voy a decir una cosa. ¿Dónde es probada la fe? En la prueba, en las tribulaciones, donde no hay harina, donde no hay empleo, donde no hay tantas cosas. Allí es probada la fe. Ahora, si tú no eres probado, ¿cómo tú vas a ser eximido? Si tú no pasas por un proceso, yo paso por un proceso de aprendizaje, ¿cómo entonces cuando te llegue la tribulación o te llegue la prueba momentánea o cualquier cosita que te llegue allí un pellizco, cómo tú y yo vamos a aguantar ese pellizco? ¿Cómo? Entonces es necesario que Dios
agarre en nosotros y rompa aquel odre viejo y empiece a hacer un odre nuevo para poder depositar en ese odre nuevo un vino nuevo. Dice la palabra tribulación, traduce aquí estrechez, aflicción, angustia, persecución. Ahora fíjense, el apóstol Pablo la denomina leve y momentánea, o sea, es leve, es nada, es disipada, es nada, es momentáneo lo que tú y yo podamos estar pasando. Somos nosotros los que creemos que es mayor eso que lo que Dios puede hacer en nuestras vidas o a través de ti. Mira, ¿qué dice la palabra? Que pongamos las manos sobre los enfermos y sanará, ¿verdad? Y sanaría. Muchos enfermos se pueden sanar. ¿Qué hacía Jesús? Cuando Jesús le montaba la mano a un enfermo, Jesús iba con la fe, pero activaba la fe de ese hombre, y con ese hombre, a través de esa fe y de ese hombre y de él, ocurría el milagro. Muchas veces estamos orando por un enfermo, muchas veces estamos orando por alguna situación X que tú quieras ponerle, y ahí mismo dudamos. ¿Y sabes qué pasa? Se aborta la misión. El Señor dice, no puedo, Dios mío, no es así. Me imagino Dios diciendo, santo, pero es que este hombre sí es terco. Si solamente creyera, como tuviera fe como un grano de mostaza. Mire la similitud, o ¿cómo se dice, maestro Swime? Cuando la parábola, no, santo, se me fue. La metáfora que usa, o sea, si tuviese fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, échate al mar, ese monte se echaría. O sea, Dios es tremendo. Y nosotros a veces no tenemos fe ni siquiera ni como un grano de mostaza y queremos que las cosas se den como nosotros queremos. Y no es así. Dios trabaja por la fe, Dios trabaja por la fe. Si no agradamos a Dios en la fe, es imposible que Dios se mueva en nuestro entorno. Amén. Dice, entonces cuando reconocemos que todo lo que llega a nuestras vidas, primero ha pasado por las manos de Dios, se hace más fácil enfrentar la dificultad, pues después de todo es solo una herramienta que nos enseñará y llevará al siguiente nivel. Dios ha prometido en esta iglesia hombres y mujeres que van a salir a las naciones. Amén. Pero esta iglesia es una preparatoria, o aquí en este templo, en este círculo, donde usted tiene que capacitarse para que cuando Dios te pase el examen y tú exhibas, ¿cómo se dice? Cuando pasas una prueba, cuando pases esa prueba, seas eximido, entonces allí es donde Dios te va a pasar a otro nivel de gloria. Dios quiere pasar a otro nivel de gloria. Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual. Pero si tú y yo no pasamos el primer escalón, o no pasamos esto primero, entonces, lamentándolo mucho, para ser aprobados delante de la presencia de Dios, necesitamos entonces entender que debemos caminar con fe y no con lo que tus ojos están viendo. Y ya voy terminando. Mire esto. Jesús fue crucificado, como todos lo saben, como cordero fue llevado ¿dónde? Al matadero. Ahora mire esto, esto se lo voy a regalar. Dice, no hay corona sin cruz y no hay gloria sin sacrificio. ¿Usted quiere ser un hombre de Dios? ¿Usted quiere ser una mujer de Dios? Si usted no tiene esto, si no hay corona sin cruz, usted tiene y yo tenemos que padecer muchas cosas para que luego te dé la corona el Señor. Hay una corona prometida, hay un galardón esperando por usted, hay una salvación que hay que cuidar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Usted no puede andar por allí como maraca sin palo, como dice la pastora, creyendo que su propia opinión creyéndose sabio en su propia opinión. No, usted tiene que empezar a estar aquí con nosotros, a avivar en usted de la fe. Usted tiene que compenetrarse, ¿sabe? Muchas veces la fe, a veces no la tenemos, y cuando vemos un testimonio, esa fe se activa. Un ejemplo, cuando lo que me pasó a mí en estos días, oye, qué tremendo, yo voy a practicar lo mismo, y a veces salimos llenos de aquí de fe, y entonces empezamos a hablar allá afuera con la fe, y cuando salimos estamos iguales, y regresamos otra vez con la falta de fe. ¿Y sabe por qué pasa eso?
porque todavía no hemos entendido cuál es el propósito en nuestras vidas. Dios no te ha llamado para que seas un avestruz. ¿Qué dice el 4:18 ahí mismo? Mire lo que dice, y con esto sí voy terminando. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mire lo natural y temporal. El término griego para mirar aquí traduce considerar, fijar, comparar. Y temporal también significa de corta duración. Mire la palabra aquí en el griego. La incredulidad hace más larga o hace más largo el desierto. La fe hace más cercana a la tierra prometida. ¿Tú quieres estar en la tierra prometida? ¿Tú quieres estar en el avivamiento? ¿Tú quieres ver lo que Dios va a hacer en la iglesia? ¿Tú quieres ser partícipe de los milagros, las señales y los prodigios que Dios ha prometido para nuestra iglesia? Entonces párate y empieza a caminar en fe. No mires a tu hermano, no critiques a tu hermano, no abortes la misión, no abortes el avivamiento, no veas lo que está haciendo él, empieza a hacer tú lo que debes hacer. Y si tu hermano tiene falta de fe, entonces ora por tu hermano, porque aquel que más sabe es Jesús. Tal vez a veces nos creemos más que otros. A veces creemos que yo tengo más fe. Ay, yo oré por una persona y se sanó. Y resulta ser que aquel hermano está viendo aquello y también quiere ser y hacer las cosas que tú estás haciendo. Y muchas veces lo atropellamos y decimos, hermano, ¿no tienes fe? ¿O es que acaso tú sabes la gotera de la casa de él? Somos más ligeros a veces para hablar. En vez de orar por ese hermano, hermano, vamos a orar por ti. Vamos a levantarnos en una sola fe. Los discípulos, a través de los discípulos estamos nosotros aquí. ¿Sabe por qué? Porque creyeron en Jesús y caminaron con fe. Y cosas mayores, dice la palabra, que la que hizo Jesús haríamos nosotros en este tiempo. ¿Y sabe cómo se hace eso? A través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.